Profesor, buenos días compañeros, esta oportunidad mi grupo y yo vamos a exponer lo que es diseño de base de datos. Mi grupo está conformado por Fátima Berta, Johan Alexander, Geraldine Revilla y Sebastián Ramos, que es quien les habla. Ahora voy a pasar a explicarles lo que vendría a ser el concepto de qué es el diseño de base de datos. El diseño de base de datos se basa en la organización de los datos de acuerdo a un modelo. El diseño se determina de acuerdo a los datos que se van a almacenar y la interrelación que van a tener entre ellos. Con esta información ya podemos dar hincapié a cómo podemos comenzar a ajustar los datos para basarnos en un modelo de base de datos. Siguiente. En las etapas de diseño deben estar conformadas por 5 fases, que vendría a ser la recogida, análisis de requisitos, diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico, implementación y ajuste de base de datos, que todas estas fases vendrían a conformar lo que vendría a ser todo el diseño y la implementación para una base de datos. Siguiente. Las fases de diseño están conformadas por 4, que vendría a ser recogida, análisis de requerimientos, diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. La recogida, análisis de requerimientos. Para determinar los requisitos, en primer lugar hay que establecer los actores del sistema de información que se van a interaccionar con la base de datos. Esto incluye usuarios, las aplicaciones, sean si son nuevos como si no lo son. Normalmente un grupo de análisis se encarga de hacer un análisis de requisitos, que en la mayoría de los casos este análisis puede ser informal, incompleto e incluso incoherente en algún punto. Se debe tener en cuenta también que algunos de estos requisitos muy probables cambiarán durante el proceso de diseño que hay entre estos, y hay que estar atentos y en contacto permanentemente con los usuarios de la base de datos para poder detectar posibles problemas o inconvenientes. Esto debería ser la primera fase. La recogida de datos, como ya les había comentado, no solo hay que recoger y analizar los requisitos referentes a la estructura o a la información, sino también hay que capturar y analizar cualquier tipo de requisitos. Ahora le doy pase a mi compañera Gerald. Sí, repite, por favor. Bien, entonces voy a explicar el diseño conceptual. El diseño conceptual parte de las especificaciones y los requisitos del usuario, y su resultado es el esquema conceptual de la base de datos. Un esquema conceptual es una descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos, muy independiente al sistema de gestión de la base de datos que se había utilizar para manipularla. Un modelo conceptual es un lenguaje que se utiliza para escribir esquemas conceptuales. En realidad, su objetivo es describir el contenido de información de la base de datos y no las estructuras de almacenamiento que se necesiten para manejar esta información. Siguiente, por favor. Este diseño conceptual tiene dos muy comunes modelos de datos. Uno es el modelo de entidad-relación y el otro es el UML. El modelo de entidad-relación es el modelo conceptual más utilizado para el diseño conceptual de la base de datos. Su objetivo es describir la realidad mediante un conjunto de representaciones gráficas y lingüísticas. Originalmente, este modelo de entidad-relación solo incluía los conceptos de identidad, relación y atributo. Más tarde se añadieron otros conceptos, como son los atributos compuestos, las jerarquías de generalización, en lo que se ha denominado modelo de entidad-relación extendido. En esta imagen podemos ver un modelo de entidad-relación en el cual empezamos por el cliente encuadrado, que es la entidad, su atributo es el DNI. Entonces nos quiere decir que un cliente realiza muchos pedidos. Realiza es la acción, la decisión, ¿no? Entonces un cliente realiza muchos pedidos. El pedido, su atributo es la fecha, y también el pedido se compone de muchos artículos, en el cual el artículo, su atributo es el número de serie, y muchos pedidos llevan muchos artículos, y esta relación se va a llevar por la cantidad de pedidos, o la cantidad de artículos que se va a realizar.
Por otro lado tenemos el modelo UML, que se basa en realidad en la programación orientada a objetos. Este estándar define un concepto de diagramas de creación de modelos para todas las fases de desarrollo de un sistema de software. Esta información se describe en el modelo de relación entidad del diseño de base de datos. También se le conoce como Unified Modeling Language, que es sus siglas. Se creó en un consorcio. Este tema proporciona una breve visión general del UML. La diferencia básica entre el modelo de relación a entidad y el modelo de UML es que en lugar de diseñar entidades como describe esta información, el usuario crea modelos de objetos. Conceptualmente, los diagramas de UML son como copias azules para el diseño de un proyecto de desarrollo de software. Esto va a poder ayudar a definir y poder manipular la base de datos, ¿no?, con claridad. En este ejemplo del UML se ve un gráfico de una universidad, ¿no? Una universidad con una persona, trabajador y estudiante. Ahora le doy paso a mi compañero con el siguiente diseño. Ya, yo voy a hablar sobre el diseño lógico. Generalmente el modelo lógico hace referencia al sistema general de base de datos relacional, que se denomina modelo relacional, y se divide en 3 subfases, que son reconsideraciones de modelo conceptual, que es la primera, y en esta fase se realiza un análisis en profundidad del modelo conceptual obtenido en la fase anterior, con la intención de corregir y detectar los errores que suelen producir en los modelos conceptuales. Entonces, dichos errores se denominan trampas de diseño, y es muy importante saber y que quede claro que el tipo de base de datos determina el esquema del diseño lógico, y una vez elegido el tipo, se requiere implementar la base de datos. O sea, una vez elegido el tipo del sistema general de la base de datos, donde se requiere implementar la base de datos, ya se puede iniciar la fase del diseño lógico. Siguiente. Ya, otra subfase es la transformación del modelo conceptual en el modelo lógico. Y en este esquema conceptual se reescriben el modelo de datos del tipo del sistema general de base de datos escogido. Es conveniente reconocer que cada uno de estos errores y asegurarse de que el modelo conceptual se requiere transformar está libre de ellos antes de continuar con el diseño lógico. Y la normalización, que la teoría de la normalización es conocida por su importancia en el diseño de la base de datos relacionales. La normalización aplica la teoría de conjuntos y la lógica y la álgebra relacional para formalizar un conjunto ideal de ideas simples. La teoría de normalización utiliza las formas normales y para reconocer los casos en los que se aplican los buenos criterios del diseño. Y una relación está en una forma normal determinada si se satisface un conjunto de restricciones específicas que son propias de esta forma normal, y la infracción de estas restricciones origina que la relación tenga un conjunto de anomalías y redundancias de actualización no deseables. Le doy pase a mi compañero que sigue con el diseño físico. Ya. Bueno, a mí me toca hablar sobre el diseño físico. Bueno, como lo dijo mi compañera, en el diseño lógico, previamente a una fase de diseño físico, se tiene que elegir ya un sistema de gestión de base de datos concreto, que puede ser Oracle, SQL, hay diversos tipos, ¿no? MySQL. Bueno, que pues entonces primero se deben estudiar estos diferentes sistemas comerciales que sean libres y que hay en el mercado, que se puedan seleccionar y también que se puedan implementar la base de datos que se ha ido gestando en fases anteriores, ¿no?, del proceso de diseño.
La elección de un sistema de gestión de base de datos estará condicionada por el mismo tipo de esta gestión, de este sistema de gestión de base de datos que se haya elegido en la etapa de diseño lógico. En el diseño físico es un proceso que a partir de un diseño lógico y de una estimación sobre el uso esperado de los datos, creará una configuración física en la base de datos, adaptada al entorno donde se va a alojar y que permite el almacenamiento y la explotación de los datos con un rendimiento adecuado. El objetivo del diseño físico es obtener un buen rendimiento en una base de datos en un entorno real. El rendimiento básicamente se refiere al tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es el tiempo en el que transcurre desde que se envía una petición hasta que éste devuelve los datos, ¿no? Que sería la respuesta. Una parte importante de este tiempo está bajo el control del sistema de gestión de base de datos y hace referencia al tiempo de acceso por parte del mismo a los datos requeridos para generar la respuesta. Otros aspectos no son controlados por el mismo sistema de gestión de base de datos, como por ejemplo la planificación del sistema operativo o los tiempos de acceso a los medios físicos de almacenamiento de los datos. Aunque en el modelo físico definamos que podrá condicionar fuertemente este último, ya que permite decidir en qué discos se deben alojar determinados datos y de qué forma, si son orientados a columnas o a filas, ordenados o no, y el tamaño de las páginas de datos, entre otros. En el uso del espacio, el uso del espacio sería la cantidad de espacio de disco utilizado por los ficheros de una base de datos y las estructuras de rutas de acceso al disco, incluyendo índices y otras rutas de acceso. En las cargas de transacciones son las cantidades promedio de transacciones que se pueden procesar en un determinado tiempo. Este factor puede ser crítico para sistemas transaccionales, como por ejemplo líneas aeronáuticas o entidades bancarias. Disponibilidad de la base de datos. En este punto es importante asegurar que la base de datos será resistente a caídas y fallos de funcionamiento, como por ejemplo el caso de una entidad bancaria. Debe garantizar que los datos serán accesibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que si en algún momento la base de datos deja de funcionar, el tiempo de recuperación será mínimo. Cabe tener en cuenta que muchos negocios hoy en día deben su existencia al tratamiento automatizado de los datos y que sin ellos no pueden funcionar, como por ejemplo, ¿qué afectaciones habría si un banco no pudiera acceder a sus datos durante 2 días seguidos? Obviamente, cajeros automáticos no operativos, desconocimiento de qué cuentas hay y con qué saldos, y pues también operaciones de oficina que no puedan operar, ¿no? O sea, que estén en para. Y bueno, ahora como pueden ver, acá hay un esquema de un diseño físico que lo tomamos como un ejemplo, que sería lo mismo que un diseño lógico, solo que aquí podemos ver ya, aquí ya se va a elegir obviamente el sistema de gestión de base de datos. Los fabricantes utilizan estrategias y tecnologías diferentes en los que se va a poder maximizar un rendimiento de dicho sistema, ¿no? Incluso el lenguaje ya utilizado para definir un modelo físico varía de fabricante en fabricante. Ahora vamos a pasar por último a la implementación y la optimización. En la etapa de implementación y optimización consiste en realizar la carga de datos y posteriormente ajustar algunos parámetros relacionados con el modelo físico de la base de datos para optimizar el rendimiento. El objetivo principal va a ser optimizar el rendimiento de la base de datos. En primer lugar, hay que realizar la carga de los datos.
puesto que es posible optimizar el acceso a los datos sin poder determinar el tamaño de las tablas, los tipos de accesos y consultas, la frecuencia de estas, etc. Finalmente, también habrá que concretar los diferentes roles de usuarios y aplicaciones para poder determinar los permisos en los diferentes grupos. El componente de gestión de la seguridad y las listas permiten limitar los accesos y de este modo reducir el riesgo de problemas derivados de accesos no autorizados. Bueno, por último terminamos con esta frase que dice cualquier cosa que se mide y se observa mejora. Lo dice Bob Parsons. Bueno, muchas gracias. Ya Eso sería todo. ahora siguen las preguntas. ¿Quién va a comenzar con su primera pregunta? Ya yo. Ya. Ya. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué son los metadatos? Bueno, los metadatos son es toda información almacenada en un catálogo del sistema que va a describir la estructura de una base de datos. Alguna de sus funciones pues sería la búsqueda, ya que los metadatos pueden proporcionar suficiente información como para descubrir si existen datos de interés dentro de una colección de datos disponibles o simplemente para saber que existen. Y ya, esa sería mi respuesta. ¿Quién sigue? Yo sigo. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los riesgos o costos que representa el manejar datos bajo el enfoque de base de datos? La respuesta es que vendría a ser un personal especializado, necesidad de tener respaldos, problemas al compartir los datos y conflictos organizacionales. Esa sería mi respuesta. Ya, mi pregunta es la principal causa de fracaso en el diseño del sistema de información. Y la respuesta es la poca confianza en las metodologías de diseño de la base de datos, y nos traerían como consecuencias que se subestima el tiempo y recursos necesarios, el mantenimiento es difícil, la documentación es limitada y las bases de datos no son inadecuadas o ineficientes. Mi pregunta es, en una metodología de diseño de base de datos, ¿cómo se llama la etapa cuyo objetivo es obtener una buena representación de los recursos de información con independencia de los usuarios o el sistema de gestión de base de datos y sin realizar consideraciones sobre la eficiencia? La respuesta es el diseño conceptual. Como bien mencioné, este diseño se encarga de realizar un esquema conceptual bajo la recogida y análisis de requerimientos que se hizo previamente. Luego de esto se hace una estructura de la base de datos independiente del sistema de gestión de la base de datos. Gracias. Ya, eso sería todo. Listo.